lo presentábamos y ya está con nosotros el ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, Martín de los Ríos. ¿Qué tal, de los Ríos? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar acá. Hace mucho que no hablábamos, así que es más que oportuno el momento. Muchas gracias a usted por invitarme, un gusto, muchas gracias. ¿Qué análisis y qué expectativas hay ante esto que estamos viviendo a nivel país, ¿no? Un ministro que obviamente converge áreas que justamente hacen a la tarea que usted lleva adelante. Bueno, las expectativas como de cualquier argentino serían todas, ¿no? Ojalá que esto funcione. El devenir de la realidad económica de Argentina, crisis política mediante, pues siempre la economía es reflejo muchas veces, y esa falta de credibilidad o esa confianza que genera o no es consecuencia de lo que pasa en la política, ¿no? Este paraguas que siempre todo lo engloba. Entonces, las expectativas ya de que algo haya cambiado frente a un derrotero crítico que tenía al país a mal traer ya son favorables. Ojalá se tomen medidas de racional orden, que claramente no es fácil, ¿no? Yo advierto que donde uno vaya a tocar va a salir pus. Advierto la teoría de la frazada corta en varios sectores en los que se debe intervenir para poder empezar a regenerar confianza. El crédito, en definitiva, es eso, es creer, es prever, es poder transmitir certeza y previsibilidad a todos los sectores productivos. La decisión de aunar ministerios muy vinculados a efectos de agilizar decisiones y demás puede llegar a ser acertada si efectivamente se comparte el esquema de lo que hay que hacer. Esa es la parte que por ahí algunos de nosotros podemos tener como pregunta, ¿no? ¿Podrá este hombre, más allá de su buena voluntad, de sus buenas intenciones, de haber aunado ministerios y de poder controlar o conducir todas las áreas que generan riqueza en el país, podrá llevar adelante las medidas que hoy el mundo le exige a Argentina, que los argentinos necesitamos como calma a nuestro cotidiano devenir, o seguiremos con fanatismos ideológicos que eso lo impidan? Y entonces el cambio de personas en nada cambiará la situación de todo, ¿no? Así en este contexto, ministro... Quiero confiar. Todos queremos confiar. En este contexto, ¿cuál es la situación productiva de la provincia? Hemos visto en los últimos días, la verdad que con bastante tristeza, cómo se está tirando la producción de limones en el norte provincial, y obviamente que esto hace que mucha gente se quede sin trabajo y aquellos productores pierdan toda una producción y el trabajo de un año. En las generales de las circunstancias, Salta está realmente floreciendo a un despertar productivo muy, pero muy interesante. La minería nos impulsa como viento de cola muy favorable, no solo por los recursos geológicos naturales que tenemos, sino por un montón de otros activos vinculados a Salta que tienen que ver con previsibilidad, con seguridad jurídica, todas estas cosas que pedimos y que advertimos por ahí faltan a nivel nacional, que tiene que ver con unificación de trámites. El Ministerio de la Producción de Salta regula energía, minería, el agua, el ambiente, de manera que eso los inversores lo valoran. La licencia social, que tiene que ver con que todas nuestras comunidades y habitantes de la Puna sean parte fundamental y vinculante en cada uno de los procesos que se desarrollan. Bueno, con todas estas condiciones, la inversión ha llegado. Hoy tenemos proyectos no solo de litio, también metalíferos en marcha, y muchos ya en estado de exploración avanzada que van a empezar a invertir en las plantas comerciales. ¿Y en lo que se refiere a la producción del campo? Bueno, vamos con todas las producciones. Entonces, ahí tenemos una extraordinaria oportunidad. Salta es un continente en miniatura, esa es su bendita diferencia frente a otras provincias hermanas, y tenemos una amplia gama de producciones agropecuarias. La ganadería también tiene un potencial enorme. Trabajamos en expandir medio ambiente resguardado mediante en expandir nuestra
nuestra enorme frontera ganadera a través del manejo de bosque con ganadería integrada, a través de ganadería regenerativa, y poder ser una gran fábrica de terneros y tener rodeos mucho más importantes que generen volumen exportable y comercializable de carne. Eso ¿Tenemos números de cabezas que estamos exportando? Exportando, bueno, no se exportan cabezas, sino trozos de carne, todo lo que podemos. Cabezas hablando por el animal en sí. Nosotros tenemos más de 1 millón de cabezas como rodeo de la provincia y un volumen de exportaciones que muchas veces está regulado por la famosa cuota Hilton, sobre todo, o por regulaciones nacionales que en nada contribuyen a que baje el precio. Ese es otra de las visiones diferentes que tenemos con el gobierno nacional y que gestionamos un entendimiento diferente, ¿no? Condenar con regulaciones excesivas el mercado de la carne en nada mejoró el precio de la carnicería para los salteños, y los hechos están a la vista, así que ahí también gestionamos para que eso no ocurra, pero Salta tiene su cuota cupo de exportación y la cumple, y podríamos exportar muchísimo más, y cortes que no se consumen aquí, que no consumen los salteños, así que yo creo que perfectamente se podría hacer ambas cosas, ¿no? Honrar la exportación, generar divisas, riqueza, y también dejar los cortes que consumimos los salteños. ¿Qué necesitamos para eso, ministro? Y racionalidad, esencialmente racionalidad y un debido entendimiento de que el camino que ya se carreteó hace unos años y no dio buenos resultados, no lo va a dar también ahora, ¿no? Así ¿Esa racionalidad se la pedimos al productor? No, se la pedimos esencialmente a la política y a los organismos de control y de generación de las regulaciones que condenan a que el productor, con todo lo eficiente que es, porque hoy los productores agropecuarios de Argentina, no solo de Salta, manejan tecnología, buenas prácticas agrícolas y un expertise tecnológico que nos hace ser sumamente eficientes en la producción de alimentos, no solo de carne. Como en la carne pasa esto que comentamos, pero también con los granos, ¿no? Nosotros tenemos en Salta el mismo nivel de retenciones casi confiscatorias que el productor de Rosario de la Pampa Húmeda, con mucha menos distancia hacia el puerto, que es donde se tributan los derechos de exportación. Entonces siempre tenemos asimetrías competitivas injustas, ¿no? Y eso es lo que el gobernador Sáenz en este levantar la bandera del federalismo viene planteando en el Norte Grande, viene planteando internamente en todos los sectores y con todos los actores, más allá de las pertenencias partidarias de cada uno, que tenemos que defender Salta, tenemos que generar equidad en asimetrías que nos condenan, generar tarifa plana, generar diferenciales para lugares donde producir es mucho más caro, generar el mismo precio del combustible, generar los mismos cupos de obra pública que el centro del país. Eso es auténtico federalismo y se está trabajando como región en ese reclamo. Y volviendo a la producción, la carne tiene un enorme potencial, los granos, a pesar de la sequía que algo castigó este año, también hoy gozan de buenos precios. Es cierto, conflicto bélico mediante Ucrania-Rusia en muchos casos. Sí, pero al productor no le conviene vender. Al productor no le conviene mucho menos. Tiene un dólar que no se equipara al costo que tiene de producción. Al productor el productor tiene como asimetría también que su costo productivo, sus insumos, sus nutrientes, sus fertilizantes, sus agroquímicos están todos cotizados a valor dólar real, ¿no? Que es el dólar blue, pero es el real en definitiva, el que se usa como unidad de medida en todas las cadenas comerciales, en todas las cadenas de valor. Y él después exporta a un dólar oficial, atrasado desde luego, y además retenciones mediante, ¿no? Entonces estamos hablando de un dólar de 80 y pico de pesos frente a un real de casi 300. Eso, por supuesto que debemos resolverlo y es parte del reclamo de federalismo que hacemos, pero con esto concluyo esta idea, pero mucho peor sería si los precios internacionales además no fueran tan buenos como son ahora, ¿no? Hoy los commodities en el mundo tienen precios relativamente buenos y bueno, los argentinos no lo estamos pudiendo aprovechar. Tristemente, son las cosas que debemos recuperar. ¿Qué opina usted, ministro, sobre una posible intervención del Ejecutivo Nacional en lo que es la disposición de los granos de los productores? Sería más de repetir errores del pasado, ¿no? No hay nada mejor para ciertos sectores productivos que dejarlo fluir.
hay muchas veces que la mejor acción del Estado en ciertos sectores, en ciertas cadenas de valor, es la no acción, es acompañar, es facilitar, pero no intervenir. Nunca el Estado es un buen empresario. El Estado necesita de empresarios que saben que tecnología mediante producen cada día más y mejor, y eso es generación de empleo y de divisas para el país, así que intervenir los mercados sería claramente un error. Y me faltó contestarle puntualmente el tema de los limones, que es una situación puntual de la producción de citrus, limones en este caso, que está muy castigada por un sobrestock de oferta en la industria de los subproductos del limón, que es la que fija el precio del limón, y hoy está generando un valor del producto tan bajo que ni siquiera es rentable no se puede pagar el jornal. La recolección, el empaque, que es muy caro, porque es un producto esencialmente de exportación, el limón, y que va a generar esencialmente a estos subproductos, más que al uso del limón como fruto, ¿no? Para los extractos, para las gaseosas, para un montón de industrias. Y hoy el precio de exportación del cajón no cubre de ninguna manera los costos, entonces hay productores que directamente lo están usando como nutriente o como alimento para el ganado, los que tienen esa actividad mixta, y hay otros que sí lo cosechan, o sea, lo sacan de la planta porque si no se perjudica la planta, pero tristemente son fotos que vimos, queda ahí en el suelo, ¿no? Estamos tratando de armonizar por ahí donaciones y demás, pero sería en un porcentaje muy chiquito frente a la pérdida de producción de no poder venderse la producción local. Salta es una importante productora de limones, tenemos importantes establecimientos y es un gran generador de mano de obra. Ministro, hay un tema que no es solo preocupante en lo que es la provincia de Salta, sino también en otras áreas productivas, donde la deforestación, obviamente, que debe ser controlada por el Estado. ¿Cómo estamos trabajando desde el Ministerio en este sentido, teniendo en cuenta que hubo muchas sanciones, hubo productores que obviamente no cumplen la cota que corresponde y demás? ¿Cómo se está trabajando en este sentido? La respuesta es lo mejor posible. ¿Por qué lo mejor posible? Porque seguimos teniendo fenómenos de tala ilegal en una superficie tan vasta, tan amplia, porque Salta es la provincia con mayor superficie bajo bosque del país. Y frente a un esquema que creemos no dio buen resultado, de prohibición absoluta de todo, también se generaba la imposibilidad de controlar. Entonces la degradación del suelo, el fenómeno de la tala ilegal, hubiéramos necesitado más que el ejército ruso para poder controlar todo y cada uno de los metros de las hectáreas de nuestro territorio. Nosotros estamos armonizando una normativa vencida desde el 2014, que es el ordenamiento territorial de bosques, porque la provincia es la dueña de los recursos naturales, lo estamos armonizando con la posibilidad de producir conservando o conservar produciendo, como usted quiera llamarlo, pero que se pueda. No significa desmontar la posibilidad de tener ganadería bajo monte, por ejemplo. Eso no es desmontar y es una actividad que también La tala es un desmonte. La tala es un desmonte, el cadeneo, el tirar los árboles añosos y centenarios a cambio de regiones para agricultura. Salta ya generó la posibilidad, con el ordenamiento que había, de habilitar proyectos de desarrollo para agricultura. Hoy nos tenemos que concentrar en la ganadería, y la ganadería no implica de ninguna manera la topadora volteando el monte, y ese trabajo lo estamos haciendo y estamos generando un nuevo ordenamiento consensuado por todos, sobre todo por los pequeños productores, por las comunidades originarias, por las entidades universitarias y científicas, organizaciones intermedias. En esa búsqueda de la que usted habla, pero que se pueda producir. Sería una nueva legislación porque habla de un nuevo ordenamiento. Habla de una legislación vencida de 2014, o sea que hoy no hay normativa vigente. Hoy no hay una reconducción tácita del ordenamiento vencido. Estamos en incumplimiento que nos obliga lo antes posible a tener un nuevo ordenamiento, porque la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos establece una revisión en cada provincia del ordenamiento provincial cada 5 años. El de Salta venció en el 2014 y nunca se revisó y se reformuló, cosa que estamos haciendo. ¿Y a quién le corresponde hacer eso, ministro? No, bueno, el gobierno de turno al momento del vencimiento debió haberse... ¿Es una normativa ocupado. Que tiene que pasar por la legislatura? Sí, por supuesto. Una normativa que debe pasar por la legislatura, como pasó el primer ordenamiento, que a nuestro juicio
no fue exitoso, a los hechos me remito, y pretendemos generar consenso mediante y en un proceso amplísimo que ya lleva más de un año de gestación, con audiencias y reuniones a lo largo y ancho de toda la provincia, pretendemos generar un entendimiento compartido, ambientalistas, productivistas, organizaciones científicas, pequeños productores que necesitan un ordenamiento. ¿Y hay voluntad de trabajo en eso? Sí, absolutamente. De hecho, está muy avanzado el estudio, ya se está trabajando en las distintas capas que van a ser el soporte cartográfico. Usted vio que el ordenamiento tenía una zona roja, una zona amarilla, una zona verde. Bueno, estamos trabajando en ese consenso y en ese entendimiento entre todos aportando sin fanatismo. Esa ¿Y usted es la cuándo clave, estima que lo podemos tener? Antes de fin de año tenemos que haber presentado, es nuestro objetivo, y vamos a intentar cumplirlo a rajatabla. Tenemos que haber presentado ya a la honorable legislatura el proyecto de revisión del ordenamiento territorial de la provincia de Salta, que de aprobarse o enriquecerse en la Cámara, porque perfectamente los legisladores pueden enriquecerlo aún más de lo que nosotros propongamos, de este trabajo conjunto, regiría por los próximos 5 años. Lo saco de la gestión y en la última preguntita lo llevo a la política. ¿Se va a sentir cómodo dentro de un frente que apoye al gobierno kirchnerista, de la Cámpora y demás, siendo que usted viene de Juntos por el Cambio? Mire, yo políticamente soy el mismo que fui, pertenezco al mismo espacio que pertenecí siempre, y hoy mi única obsesión y mi única pertenencia íntegra es a Salta y a resolver los problemas de la producción salteña, que son muchos, porque vuelvo a lo mismo, este continente... O sea, no lo veríamos militando, lo veríamos en la gestión. Yo he trabajado con el gobierno nacional hasta aquí, he tenido infinidad de encuentros, reuniones, discusiones, opiniones diferentes, críticas constructivas a mi juicio, algunas han resultado exitosas, otras no. Yo nunca voy a pertenecer al espacio kirchnerista, no lo soy, no comparto su visión del mundo, de la política o de lo que se debe hacer en Argentina. Soy un salteño absolutamente comprometido con Salta, con el gobernador que represento, y ya lo dice siempre el doctor Sáenz, no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Así pero hay que ver con quién vamos también. Pero nosotros en Salta es tan importantemente técnico el trabajo de un ministerio de producción, que allí hay entendimientos objetivos. Sí, el entendimiento es una cosa, ahora a la hora de votar y hacer frente estamos hablando de otra cosa, ¿no? Hasta el día que se deban Aunque definir, la política es el arte de lo posible. No, pero hasta el día que se deban definir las candidaturas, si uno realmente deba, quienes vayan o vayamos a competir, ponerse la camiseta partidaria que representa, hasta ese momento a mí me verán trabajando por Salta con el gobierno nacional, hoy kirchnerista, masista, albertista, no sé cómo llamarlo, pero me verán trabajando porque es lo que nos toca como país durante mi temporal conducción del ministerio. Así que yo tengo que llevar adelante la producción de Salta, cualquiera sea el gobierno nacional que me toque compartir, y eso jamás me hará kirchnerista. Ministro, gracias por su tiempo. No, el agradecido soy yo, un gusto. Tiempo de pausa, ya volvemos.